Muy buenos días para todos. Días de victoria, días de poder en la presencia del Señor. Quiero meditar con ustedes un tema que realmente es muy relevante a nuestra vida espiritual. Un tema cautivante, un tema que puede hacernos realmente cambiar la perspectiva de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Se trata del problema interno del corazón. Y específicamente leemos la palabra en el Salmo 51 y el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista David comenzó a entender que en un momento dado no tenía sentido tener los privilegios del reino, tener toda la facultad de gobernar un pueblo numeroso, tener el privilegio de vivir en un palacio hermoso, de tener guardias reales a su disposición. Él entendió que tenía un problema interno del corazón y que debía ser solucionado en forma urgente en su vida, ya que se sentía agotado, y no solamente agotado, porque en uno de los pasajes dice que su cuerpo se ha desgastado y también su vigor. Y esto probablemente sucedió después de la confrontación del profeta Natán hacia su persona, utilizando una parábola excepcional para presentarle de frente la realidad de su pecado. Generalmente comenzamos a ver las iniquidades en otras personas, pero en este caso David dijo, cuando Natán le explica la parábola, él comienza a decir, tal hombre debe pagar. Tal hombre tuvo un corazón torcido y no tuvo misericordia. Ahí el profeta Natán comienza a desnudarle la realidad de su pecado y comienza a abrirse el telón. Y le dice, tú eres rey, esa persona. Tú eres aquel hombre que no tuvo misericordia y acabó con la vida de uno de los mejores soldados que tenía Israel. Todo sucedió en un momento de crisis, en un momento de guerra. Las cosas suceden, mi querido hermano, en un momento de crisis, en un momento de ira, en un momento en donde dejamos realmente someternos a la voluntad de nuestra concupiscencia. Todo sucedió cuando todos los reyes salían en la guerra, en tiempos de crisis de guerra. Pero el rey David decidió quedarse en casa. Y en una de esas tuvo la terrible desgracia de mirar por la azotea y ver una mujer del pueblo para codiciarla. Por eso debemos cuidarnos de estar en el lugar indicado y en el lugar correcto. El rey David comienza a mirar
y observar cuando los sacerdotes hacían los sacrificios. Cuando los sacerdotes presentaban y cortaban las partes de la espaldilla, cuando quemaban la grosura de los carneros. Y con los privilegios del reino, él decía: yo tengo miles de bueyes, miles de carneros, puedo tener miles de tórtolas, de palominos, de bueyes y de toro, pero de nada me sirve en este momento, porque tengo una cuenta pendiente con el Señor. Y esto se va agravando. Así es, hermano. Por eso muchas veces no podemos avanzar en nuestra vida espiritual, porque hay escollos, hay problemas internos dentro de nuestro corazón. En el capítulo de Hechos, capítulo 8 y el versículo 21, cuando Simón el mago, que tenía un corazón torcido, que no tenía un corazón limpio, un corazón recto, comienza a decirle al apóstol Pedro: yo también quiero ese poder, yo también quiero esa autoridad. El apóstol Pedro le dice: perezca contigo tu dinero, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Un corazón torcido, un corazón malo te puede llevar a la destrucción, al desvarío, al desvío del camino recto del Señor. Por eso dice en Mateo capítulo 5, y el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si queremos un día tener un panorama completo del Señor, ver el rostro del Señor, toda nuestra adoración debe centrarse desde dentro para afuera. Eso es un limpio corazón. Y no solamente eso, dice la Biblia en Proverbios también: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y por qué debo guardarlo? ¿Por qué debo cuidarme? Porque la Biblia dice en Jeremías que engañoso es el corazón del hombre. Oh, bendito sea el Dios de la gloria. Oh, ejemplo de un corazón torcido era del hijo pródigo, que al ver el gozo y la felicidad de su hermano, esto no le gustó para nada, porque había un corazón torcido, lleno de codicia y lleno de maldad. En vez de gozarse porque su hermano había vuelto al Señor, comenzó a llenarse de envidia su corazón. Cuando usted ve el progreso de otros hermanos que comienzan realmente a acelerarse en su vida espiritual, en otras palabras, a adelantarse espiritualmente, porque ha buscado con un corazón limpio a Dios, usted comienza a mirarlo de otra manera. Cuidado, porque lo correcto sería gozarse con ese hermano, alentarlo en su vida espiritual. Porque al que le da honra a Dios, también va a recibir honra, dice la Biblia. Y todo lo que hacemos en secreto va a ser evidenciado tarde o temprano en público. Mateo 5:28 dice claro:
que del corazón salen los malos pensamientos. Todo está proyectado aquí dentro y eso sale afuera. Por eso hay acciones que no concuerdan con la identidad real de cristiano que eres, porque hay acciones que no hablan de ti como verdadero siervo, como verdadero líder y como verdadero adorador. Cuidado con no guardar el corazón, cuidado con los problemas internos que albergamos aquí dentro, cuidado con los pecados no confesados. El problema del corazón. El rey David entendió que de nada servía lo que él tenía, que no tenía sentido liderar un pueblo numeroso. Sin solucionar ese problema del corazón. Por eso él dice más adelante: bienaventurado aquel hombre que sus transgresiones han sido perdonados. Limpiemos nuestro corazón para que nuestras oraciones sean aceptos por el eterno Dios, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, para que nuestras oraciones lleguen directo al trono, para que nuestros mensajes realmente tengan un efecto sorprendente en el auditorio cuando vengan directamente del trono. Pero esto va a suceder a la medida que tú vayas limpiando tu corazón de todo orgullo, de toda envidia, de todas detracciones, de todos malos pensamientos, de toda carnalidad. Cuidado con el corazón torcido. Cuidado, mi hermano. Mira que el rey David tenía todo, acceso casi a todas las cosas que él podía obtener. Pero el enemigo de repente secó su entendimiento, lo nubló y comenzó a codiciar algo que no tenía que hacerlo. Un abismo lleva a otro abismo. Primero cometió el terrible pecado del adulterio, luego un asesinato planificado y bien planeado. Por eso le pide a uno de sus generales que coloquen a este hombre Urías en medio de las batallas más feroces, al frente, en la línea de fuego. Y que no solamente lo coloquen en la línea de fuego, sino que quede totalmente abandonado, solo a su suerte con sus enemigos. Me imagino a Urías peleando esa batalla con 4 o 5 hombres alrededor, con todas sus fuerzas, defendiendo a su rey y defendiendo al pueblo del Señor. Me imagino la complicidad de los generales, de los oficiales, mirándole a Urías y Urías mirándole también a ellos. Qué triste es ser abandonado y morir de esa magra manera. Y sabe que este hombre llevó su propia sentencia en sus manos.
le dio una carta abierta. Es como si le entregara una pistola 9 milímetros ya descerrojado y ya a punto y decirle: vete y dispárate. Pero el rey David tenía algo excepcional, algo que muchas personas, que muchos cristianos realmente no tienen. Tenía realmente humillación en su vida. ¿Y sabe qué? El rey David, al decir en el Salmo 51, al decir en pecado he sido formado en el vientre de mi madre, no era otra cosa que estaba reconociendo que había una naturaleza pecaminosa, una naturaleza adánica, que de repente comenzó a relucir en su vida en forma candente, deplorables. Pero como los reyes en tiempos de crisis, de agonía, rasgaban sus vestiduras, el rey David dijo: no, ¿de qué me sirve rasgar mi vestidura y colocarme cenizas en la cabeza? Ni tirarme de rodillas 8 ni 15 días de ayuno. A mí me basta hoy estar a cuenta del Señor y reconocer mi falta y mi pecado y quedar libre. ¿Cuántas personas están llenas de odio, de rencor? No puedo perdonarlo, no puedo mirarlo. Lleno de odio, de rencor. Entonces, eso comienza a traer enfermedades en la vida de la persona. Comienza a traer tristeza. Comienza a traer desánimo y por ende lleva a una vida opacada, cerrada, centrada en sí mismo y no centrada en Dios. Vuélveme el gozo de mi salvación, recrea mis huesos abatidos, decía el rey David. Aquel rey David que danzaba después de la batalla, el cual el pueblo admiraba, esa danza y esa adoración al Señor, de repente pierde el gozo y cae en una profunda depresión por una mala decisión tomada. Terrible, aquel rey que escuchaba: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquel rey que libraba feroces batallas. Aquel rey que había matado osos, leones y gigantes. Estaba en este momento desolado, cautivo, preso en la cárcel espiritual interna que se llama pecado. ¿Qué es el pecado? Es errar en el blanco según la definición. Necesitamos reconocer que hemos fallado, que hemos errado. Y que por ende tenemos que recibir la reivindicación delante de nuestro Dios. Oh, el Espíritu de Dios
se mueva en esta mañana en tu vida. Y en mi vida. Y comience a mostrarnos cosas que están de más en nuestras vidas. Comience a mostrarnos debilidades que tenemos. Y por sobre todas las cosas, nos haga presentar esas debilidades delante del Señor, el cual es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Nuestro fiel abogado Jesucristo. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la grana lana. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor esta mañana. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Oh, el poder de Dios se mueve esta mañana. El poder de Dios está dispuesto para ti. Tú que tienes deseo de avanzar. Tú que estás peleando batallas internas dentro de tu corazón, en el seno familiar, en el seno laboral, en el seno matrimonial. El Señor está dispuesto en esta hora. Oh, grande es nuestro Dios. ¿Quién habitará en el monte santo de Dios? Dice la palabra. Aquellos de puro e íntegro corazón, dice la Escritura. ¿Quién no anhela estar en los brazos del Señor un día y ver el rostro glorioso? ¿Quién no anhela escuchar esa palabra gloriosa que nos dice: venid, benditos de mi Padre, esto es el reino preparado para vosotros? Oh, ¿quién no anhelaría sentarse en las bodas del Cordero? ¡Qué privilegio! Pero necesitamos urgentemente una limpieza profunda en nuestro ser. Tremendo. Para que vengan nuevos tiempos en nuestras vidas. Para que podamos entrar en nuevos niveles espirituales. Para que podamos entrar en nueva dimensión espiritual. Para que cambie la atmósfera, el clima alrededor nuestro, en nuestras congregaciones. Necesitamos realmente limpiarnos de todo mal. Oh, el Espíritu de Dios en esta mañana. El eterno Dios, el Señor está dispuesto en esta mañana para perdonar todas transgresiones. Pero necesitamos reconocer que el problema está centrado en nosotros, no en los líderes, no en el hermano de al lado, no en el grupo de adoración. No, señores. El problema muchas veces se genera en nosotros. Por eso, vamos, asistimos en coinonía, asistimos en la iglesia, pero muchas veces no sentimos nada. Y venimos de la misma manera con que entramos en ese aposento santo. En vez de venir con gozo, con refrigerio y con poder, no hemos sentido nada.
porque nuestro corazón está cerrado y torcido delante de Dios. Entonces comenzamos a culpar a todo el mundo, que nadie ayunó, que nadie se preparó, que todo fue improvisado. No, señores, el problema está en mí. El problema es interno. Y la Biblia dice en el libro de Pedro que hay agua pura para limpiarnos. Reciba la más rica de las bendiciones en esta mañana. Y que Dios pueda darnos esa victoria que anhelamos. Y que pueda pintar de colores hermosos nuestra existencia. Y recuerda, cuando más escabroso es la montaña, más hermosa será la senda. Ánimo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.